sin más dilación, dado el grado de conocimiento que tenemos de los dos intervinientes, pues yo creo que, Antonio, cuando quieras, nos cuentas. Tenemos un poco, os repartís un poco el tiempo y luego tenemos un debate, si os parece, o... Claro. Pues nada, buenos días. El tema de mi exposición es el siguiente. La genealogía y usos del término vulnerabilidad en la representación y gestión contemporánea del sufrimiento social. O sea, lo que me voy a centrar es en el término vulnerabilidad y cómo surge, los usos contemporáneos, ahora explicaré algo más, y qué funciones está cumpliendo. ¿Cuál es la tesis que yo defiendo? La tesis que defiendo es que algunos usos del término vulnerabilidad dificultan comprender el origen de una parte del sufrimiento social, así como dificultan estos usos, que después explicaré, impulsar y generar apoyos sociopolíticos que ayuden a prevenir y reaccionar frente a una parte del sufrimiento social que se impone a las personas. Por tanto, lo que voy a explicar, lo que voy a intentar trasladar, es el análisis que vengo realizando sobre cómo surge el uso dominante, hegemónico, o al menos uno de los usos hegemónicos del término vulnerabilidad, y lo que hago es criticar esos usos, precisamente porque en mi tesis, la tesis que yo defiendo, que intento argumentar, esos usos, que luego señalaré, dificultan la visibilización de las causas y, por tanto, de la remoción, de la evitación, de la transformación de las causas que generan el padecimiento social, que muchas veces se presenta bajo las expresiones colectivos vulnerables, personas vulnerables o personas en situación de vulnerabilidad. Para explicar y defender mi tesis, distribuyo mi exposición en tres partes. La primera parte se centra en una explicación que creo que muchos y muchas compartimos en los análisis, en los trabajos y en los debates que vamos teniendo. La primera parte se centra en hablar de la vulnerabilidad como condición humana. El ser humano, la persona, como sujeto vulnerable. La segunda parte es distinta. Se va a hablar de vulnerabilidad, pero es distinta. Porque en la segunda parte lo que analizo es cómo surge, básicamente en los años 90 del siglo pasado, cómo surgen los sentidos o el sentido actual del término vulnerabilidad, que escuchamos y en ocasiones utilizamos en expresiones como colectivos vulnerables, personas vulnerables, y es una palabra de uso común. En esta segunda parte lo que distingo es las dos acepciones o los dos sentidos del término vulnerabilidad. Bloque 1 y bloque 2 son dos distintos, relacionados pero distintos. Y en el bloque tercer bloque, lo que expongo son a mi juicio, las limitaciones explicativas y propositivas de la acepción dominante de vulnerabilidad que he expuesto en el bloque 2. Bloque 1. La vulnerabilidad como condición humana. El punto de partida sería una afirmación del tipo: todas las personas, todos los seres humanos son o somos vulnerables, también podríamos decir frágiles, podemos decir dañables. Esta mañana, a primera hora, las noticias, vamos a decir a la cadena SER, hablaban de que, supongo que hacía unas horas, Francisco, que está en Colombia, había empezado una homilía diciendo: todos somos vulnerables, todos somos dañables. Y estaba haciendo un uso del término en este primer bloque: todos los seres somos vulnerables. Por tanto, no existe Superman. Existe como personaje inventado, pero no existe en la realidad. O Superwoman. Todos somos dañables. ¿Qué significa esto?
Y ahí tenemos distintos autores y autoras que, como sabéis, lo desarrollan. Significa que somos seres vulnerables, dañables, en relación con otros seres. En relación con otros seres, en relación con un ecosistema en el que desarrollamos la existencia, y que poseemos una materialidad biológica que nos viene dada, y esa materialidad biológica se puede plasmar en el carácter, por ejemplo, mortal del ser humano. Eso te viene con la mochila desde el momento de nacer. Morirás. En esta condición de vulnerabilidad, los seres humanos somos interdependientes, estamos en relación. Y esta condición de vulnerabilidad, el ser vulnerable, según distintas obras, distintas perspectivas, es lo que nos hace humanos, es una de las características de ser humano. Y pongo un ejemplo. Por distintas circunstancias, desde hace un tiempo desarrollamos un proyecto en ese laboratorio en el que yo vivo, que es el pueblo del Bruc, donde tenemos la leyenda del Timbalé del Bruc, una leyenda heroica. Entonces una pregunta que nos hacemos es ¿en qué se distingue, no en qué se asemeja, sino en qué se distingue un héroe o una heroína de un dios, de un personaje divino? Y una de las características que asimila al héroe o a la heroína en relación al ser humano y que lo separa de la divinidad es que, en la inmensa mayoría de ejemplos, el héroe o la heroína puede sufrir. De hecho, sufre en algún momento, son vulnerables. Superman, incluso Superman, que es una creación de cómic, en distintas evoluciones de Superman, sufre de amores, sufre porque la kriptonita le puede hacer vulnerable, sufre. Con lo cual, se tiende un puente a través de la vulnerabilidad con el ser que dice, pues mira, pues yo también sufro. Sin embargo, en la construcción del personaje, de la divinidad, con distintas variaciones. La definición del ser divino es, pues, salvo que decida sufrir, en principio no sufre. Esta vulnerabilidad, paso al punto 1.2. Esta vulnerabilidad, que es un elemento que nos viene dado, se distribuye de forma desigual. ¿Qué quiere decir? Que pese a que todos, pese a mantener la primera afirmación, todos los seres humanos somos vulnerables, no significa que todos los seres humanos estén expuestos de igual forma a las fuentes de padecimiento que pueden incrementar esa vulnerabilidad. No hay la misma... si hablamos, por ejemplo, del cuerpo como cuerpo vulnerable, los cuerpos de los seres humanos no están, en función del contexto en el que viven, trabajo que desarrollan, sistemas de protección social o ausencia de protección social, conflictos bélicos, conflictos armados, sistemas jurídicos que te protegen o te exponen. Los seres humanos no están igualmente expuestos en su vulnerabilidad. Eso no hace que existan seres humanos invulnerables, eso no existe. Pero estamos distintamente expuestos. Y distintamente expuestos no por razones naturales, que pueda haber una explicación biológica, genética, no entro en esto ahora, sino porque los sistemas políticos, jurídicos, económicos que construimos los seres humanos y que tienen una construcción histórica, nos sitúan a los seres humanos de forma distinta en cuanto al tratamiento de esa vulnerabilidad, de forma que hay vulnerabilidades que pueden verse más protegidas, personas más protegidas en su vulnerabilidad y personas que se pueden ver más expuestas y por tanto incrementada esa vulnerabilidad. Pero eso es construido. Y en esa construcción la pregunta interesante es ¿qué es lo que hacemos con esa vulnerabilidad de las personas? Que es un punto de partida. De igual forma es desigual la distribución de esa vulnerabilidad cuando identificamos mecanismos de reconocimiento jurídico o político de las personas. Martín antes explicaba estas cuestiones. No es lo mismo que a una persona, a Jordi o a mí, en un país nos digan tú eres nacional, tienes un estatus jurídico de protección, a que nos digan no, usted no le reconocemos como ciudadano de nuestro Estado, no tiene marco de protección jurídica. La situación de amenaza en estos momentos en Estados Unidos a los Dreamers, con el tema del DACA, ¿qué es? Son seres humanos biológicamente igual que otros. Su problema, entre otros, va a ser un régimen jurídico de reconocimiento o de no reconocimiento con amenaza de expulsión. ¿Sabéis?
colectivo de jóvenes. Y otro factor que nos permite ver esta desigual distribución son los sistemas de protección. Si nos centráramos en el ámbito de la salud laboral, pues veríamos cómo hay colectivos que históricamente hemos intentado luchar para que haya una protección de la salud laboral y seguridad laboral. ¿Para qué? Pues para intentar reducir las fuentes de padecimiento que incrementan o pueden incrementar esa vulnerabilidad que tiene la persona. Entonces, en este primer bloque, lo que quería señalar era, yo creo que es fértil y necesario pensar el ser humano, pensar la condición humana desde su naturaleza vulnerable, pero hay que precisar ese sentido de la expresión. Y en ese sentido de la expresión, reconocer, al menos yo propongo esto, reconocer cómo los sistemas construidos en términos políticos, económicos, jurídicos, tecnológicos, pueden, y de hecho lo hacen, o proteger y intentar reducir o prevenir los efectos de esa vulnerabilidad, o bien los incrementan. Y que esa distribución de las fuentes de padecimiento es desigual. No es igual. Es desigual y genera, eso es una valoración, es un sistema injusto. Ciertamente, cuando identificamos lo que es la vulnerabilidad en sentido más biológico, más natural, más inevitable para el ser humano, como la condición, por ahora, no podemos evitar ser mortales, tal vez en el futuro, pero ahora no lo podemos evitar. Esos elementos de vulnerabilidad, digamos, la expresión no me acaba de convencer, pero bueno, vulnerabilidad natural o vulnerabilidad de la que el ser humano viene dotado por su propia condición humana, que no elige eso de entrada, por el hecho de nacer, eres vulnerable. Esto se articula ciertamente y se combina con los sistemas artificiales, con los sistemas culturales, jurídicos, políticos que creamos, a partir del cual abordamos la vulnerabilidad de las personas. O sea, en un análisis de personas concretas, de vidas concretas, vamos a ver esos dos elementos. Y la historia de una vida, si le preguntas a una persona, explícame tu historia de vida, tu vida, normalmente va a explicar un elemento, una enfermedad, o una agresión, o un conflicto bélico en un territorio, que causa un padecimiento. Y a partir de ahí va a decir, bueno, ¿y qué ocurrió? ¿Tuve una protección, sistemas de protección internacional o no los tuve? En mi proceso migratorio, ¿fui violado, violada? ¿O no fui violado? ¿Fui respetado? Cuando llegué al país que yo intentaba ser destino, allí, ¿qué ocurrió? Entonces, las historias de vida de las personas, lo que vemos es la articulación de esa vulnerabilidad, digamos, de origen, que se combina de formas muy diversas con ese incremento, o esa protección, depende de cuál sea el caso, de esa vulnerabilidad. Finalizo este primer bloque con un planteamiento, una distinción terminológica que Judith Butler utiliza en su obra, que creo que puede ayudar un poco a apaciguar este galimatías de vulnerabilidad natural, vulnerabilidad incrementada, ¿no? Por ahora me reservo la palabra, hago un pequeño paréntesis, me reservo la palabra vulneración, pero aparecerá. Me la reservo, pero aparecerá. Butler distingue entre la precariousness, en tanto que condición existencial del ser humano, y la distingue de la precarity, en tanto que distribución de riqueza, en tanto que estructuras construidas por los seres humanos. Distingue estos dos elementos. En castellano esto funciona de forma distinta, que no es tan fácil de hacer. Pero finalizo este primer bloque intentando hacer esta distinción. Existe una vulnerabilidad que pertenece a la condición vulnerable del ser humano, pero esto se combina, se articula, se conjuga, se deriva con sistemas construidos por los seres humanos en términos políticos, económicos, tecnológicos, religiosos, que hacen cosas, protegen o exacerban esa vulnerabilidad. Paso al segundo bloque.
El segundo bloque, en él intento explicar cómo surge el sentido actual, el sentido dominante del término vulnerabilidad, cuando se usa en expresiones como colectivos vulnerables, situación de vulnerabilidad, persona vulnerable. ¿Cómo surge este sentido? Porque para mí no es el mismo sentido que en el primer bloque. Ya lo explicaré. Asistimos desde los años, en España, desde los años avanzado ya al 2000, a nivel, en el ámbito anglosajón, a partir de los años 90. Asistimos a un éxito, a una proliferación del uso del término vulnerabilidad. No en el sentido primero del primer bloque, no en ese sentido, sino en otro sentido, que ahora intentaré explicar. Utilizo como documento de análisis un artículo, luego si queréis os puedo dar la referencia, de una profesora, Moser, que en los años 90 pasó de la universidad a trabajar en el Banco Mundial. Entonces Moser, trabajando en el Banco Mundial, y ella viniendo del ámbito de las políticas de desarrollo, después de trabajar en el Banco Mundial, trabajó en la Universidad de Manchester, ya venía de la London School of Economics, y al final se jubila, y tiene una obra importante, muy interesante, y su preocupación era el desarrollo, las políticas de desarrollo económico. Su pregunta era, ¿por qué los pobres son pobres? Una pregunta clásica. ¿Por qué los pobres son pobres? Entonces, en 1989, ella publica un artículo, que luego será muy citado, donde lo que ella hace es, desde el Banco Mundial, explicar los usos que se da al término vulnerabilidad. Y ese artículo coincide con que en los informes del Banco Mundial, a partir de los años 90, ahora os daré algunos datos, se empieza a utilizar el término vulnerabilidad para explicar por qué los pobres son pobres. Moser, en 1989, todavía el término vulnerabilidad no había llegado a España. En 1989, Moser publica ese artículo y distingue entre pobreza y vulnerabilidad. Lo distingue. Para ella, pobreza, el uso descriptivo del término pobreza es un término estático. La persona, el colectivo, es pobre. Y lo que viene a decir, ya lo habían dicho otros autores antes, es que no explica por qué el pobre es pobre, sino que describe. No tiene recorrido. El término vulnerabilidad, que provenía del lenguaje económico y del lenguaje más vinculado con la defensa del medio ambiente, más vinculado a la naturaleza, a la tierra, al agua. El término vulnerabilidad, a Moser y a otros economistas, les da la ventaja de un concepto dinámico y lo presenta como un concepto dinámico. De forma que Moser dice, hay una frase que es muy aleccionadora, que dice: no todas las personas vulnerables son pobres. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, en ese momento se empieza a construir en función de un concepto asociado, que el Banco Mundial trabajó muchísimo, que es el de riesgo. Entonces, vulnerabilidad empieza a definirse como aquella situación, o aquella posibilidad, o aquella potencialidad en la que se van a encontrar las personas que se han de enfrentar a riesgos y que van a tener dificultades para responder a esos riesgos. También se asocia, un poco más tarde, el concepto de resiliencia. Pero en ese modelo explicativo, que surge ya en los años 80, ya a finales de los años 80 ya está muy consolidado, no se introduce la pregunta acerca de las causas del padecimiento de la gente. No se introduce, se elimina. Ahora pondré algún ejemplo de expresión total, yo lo digo así con mucha contundencia en mi análisis, con una pretensión de total asepsia política y social. Es en ese momento cuando empieza a desaparecer el término vulneración. Ya nadie vulnera nada, ya el Estado no vulnera nada, ya la empresa no vulnera nada, no viola nada, no rompe nada, no quiebra nada, sino que la explicación de la pobreza
pasa a hacerse en términos de la vulnerabilidad, vinculada al concepto de riesgo y dificultad de reponerse ante un shock. Un shock como un huracán, un shock, una sequía. De hecho, el proceso de construcción del sentido actual dominante de esta segunda acepción del término vulnerabilidad, los primeros usos venían vinculados los primeros usos con la noción de seguridad alimentaria y dificultad de reacción, se decía, ante shocks macroeconómicos. ¿Qué es lo que se hace? Progresivamente se amplía la lista de riesgos. Se va ampliando. Entonces, vulnerabilidad ya no solo ante problemas de seguridad alimentaria o shocks macroeconómicos, sino vulnerabilidad ante problemas de violencia, ante falta de vivienda, ante falta de formación o educación. Y ese término se va popularizando en el lenguaje político, en el lenguaje académico, incluso en el lenguaje social. Pedro Mercado, que es un compañero de Granada, explicaba, porque ha analizado esta cuestión desde la perspectiva de los nuevos esclavos del trabajo forzado, y dice, no, es que lo que ocurrió con el trabajo esclavo es que se deja de hablar de trabajo esclavo y se habla de personas vulnerables. ¿Y a qué asistimos? A que cada vez más, a partir de los años 90, en el ámbito anglosajón y en España a partir de 2000, vemos cómo más personas y colectivos son nombrados, son identificados como personas o colectivos vulnerables. Pero ese término no explica la causa. Y al no explicar la causa, te dificulta la transformación. Luego lo explicaré un poco más. En este segundo bloque lo que intento explicar es esta construcción del término. Por tanto, el término vulnerabilidad, a partir de los años 80, luego queda muy reforzado este concepto en otro artículo muy citado del año 2000. La vulnerabilidad se va a definir como la dificultad de responder ante un daño, ante un riesgo, que va a generar un daño. Pero no hay responsabilidad ajena. No hay un tercero que provoque ese daño. No se habla de un sistema económico, no se habla de un sistema de intercambio mercantil injusto, no se habla de comercio de armas. En 1990, el artículo que os he dicho era del 89. En 1990, por tanto hace 27 años, el Banco Mundial realiza un informe, los realiza anualmente, de análisis de la pobreza. En 1990 el Banco Mundial en ese informe utiliza en dos ocasiones el término vulnerabilidad. Uno en relación a las enfermedades, vulnerabilidad dice ante las enfermedades, y otro uso que hizo ante las inundaciones. Dos veces. Nada más. En los años anteriores, 89 no se utilizó el término vulnerabilidad, no estaba de moda, y en 1988 se utilizó, pero no para hablar de personas, sino para hablar de las economías africanas. El término vulnerabilidad surge de economía, de fragilidad económica. Es por derivación que se va a aplicar a las personas. Incluso en España, primero en el 85 se aplicó en España en la ley del agua, se habló de la vulnerabilidad de los ríos, por la contaminación del agua. Luego, en los 80 y tantos, tuvimos una fiebre aftosa y hubo una ley que habló de la vulnerabilidad, pero de los animales no vacunados. Porque es lógico, que el animal que no quedó vacunado. Pues... Y luego ya, en el 2000 en España, en lo que yo he rastreado, me he centrado en las convocatorias de subvenciones para entidades sociales con cargo a la declaración de la renta de las personas físicas. Y ahí, quien primero usó el término vulnerabilidad para solicitar un proyecto que fue aceptado fueron entidades sociales, para hablar del pueblo saharaui, de la vulnerabilidad del pueblo saharaui. Y luego se lo copiaron inmediatamente a la administración y a partir del año 2000 empezó a utilizarse a mansalva.
Volvamos y ahora acabo con el Banco Mundial. Me centro, porque ahí ya queda consolidado, en esos años, en el año 2000, ya queda consolidado el significado actual. En el año 2000, 2001, es de 2 años un informe que concentra 2 años, el Banco Mundial realiza un informe que lleva por título Atacando la pobreza. Con lo cual es un título muy potente, Atacando la pobreza. En el año 2000, en ese Atacando la pobreza, no se analizan las causas de la vulnerabilidad de las personas. Se utiliza el término vulnerabilidad. ¿Y cómo se define? Cojo una de las frases que creo que traslada mejor este sentido, que ya queda muy consolidado en el año 2000. Cojo esta frase que dice lo siguiente: los riesgos que la gente pobre afronta como resultado de sus circunstancias son la causa de su vulnerabilidad. Los riesgos que la gente pobre afronta como resultado de sus circunstancias. ¿Cómo han surgido esas circunstancias? No se sabe. Añado, creo que no interesa en este uso del lenguaje. Son la causa de su vulnerabilidad. Totalmente circular. A esto me refería cuando señalaba que creo que hay una pretensión de asepsia política y social, pero describe un momento dado de las personas, pero no se pregunta por cómo las personas, cómo las colectividades han llegado a esa situación. En España el uso se extiende a partir del año 2000, y del año 2000 a esta parte es de uso común en el ámbito legal. Si os interesa el ámbito legal, siempre hay que distinguir el uso poco exigente del término vulnerabilidad en materia de políticas sociales, en materia de igualdad, distinguirlo del ámbito penal. Cuando el Código Penal habla de personas vulnerables, está hablando de otra cosa. Porque el Código Penal necesita, y así lo hace, objetivar qué entiende por persona vulnerable. Fuera del derecho penal, que en ese sentido es más exigente, el término vulnerabilidad, incluso jurídicamente, se utiliza con una indeterminación terrible. Incluso, por si os interesa en algún momento hacer catas, en pobreza energética, la regulación de la pobreza energética que España desarrolla, el marco normativo aquí de uso obligatorio que estableció la Unión Europea para establecer ayudas en situación de pobreza energética, se apela al término vulnerabilidad, pero es muy difícil determinar cuándo una persona es vulnerable, de forma que acabamos con los informes de asistencia social que dicen cuándo una persona es vulnerable o cuándo no es vulnerable. Bien, paso al tercer bloque y me ajustaré al tiempo. ¿Cuáles son, qué críticas, o sea, qué análisis y qué críticas hago yo, o insuficiencias veo en este segundo uso del término vulnerabilidad? ¿Qué críticas hago? Porque el primer bloque que he explicado, yo lo defiendo, lo rescato, creo que es prolífico, que nos ayuda a entender, seminal, pero yo me quería centrar en el segundo bloque y distinguirlo del primero. ¿Qué críticas hago? La primera es que el uso dominante del término vulnerabilidad, lo que escuchamos en la televisión, en la radio, en el lenguaje común, no parte en realidad, no identifica en realidad, creo, la condición vulnerable del ser humano. No habla de eso. No se dice colectivos vulnerables igual que yo soy vulnerable, o igual que yo sería igual de vulnerable si estuviera sin empleo, si estuviera sin estado de acogida, sin acceso a sistemas sanitarios. No decimos eso. La sociedad no dice eso. Se dice, colectivos vulnerables, personas vulnerables. Por tanto, el uso dominante no realiza y no ayuda, creo que no ayuda a realizar una arqueología de las estructuras que generan padecimiento social. Y este segundo uso. Por ejemplo, la ONU, en el informe de desarrollo humano, el PNUD de 2014, utiliza en muchísimas ocasiones el término vulnerabilidad, muchísimas. En 2 ocasiones se utiliza el término vulneración. Y los informes de la ONU sobre desarrollo humano
históricamente identificaban vulneraciones. Eso ha desaparecido. Pero ha sido sustituido, no es que haya un vacío, es que ha sido sustituido por un término cercano, el vulnerability, que es vulnerabilidad, pero con otro sentido, con otra construcción. Segunda cuestión que creo que marca una deficiencia y que exige revisar el uso dominante, el uso contemporáneo de esta segunda acepción que he señalado del término vulnerabilidad. El término vulnerabilidad se utiliza para evocar una condición dada de la persona o del colectivo. Lo toma como punto de partida. En un discurso político lo toma como punto de partida. Por tanto, en ese punto de partida, los sujetos considerados, calificados, identificados, señalados como colectivos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, su punto de partida es ese. No se explica, no hay un punto de partida igual para los seres humanos, sino que ya algunos, crecientemente muchos, son vulnerables. Y a partir de ahí se construye un discurso político. Es decir, hay una naturalización de lo que no es natural. No sé, esa frase no sé si es clara. Se naturaliza el discurso político en el uso social del lenguaje y, por tanto, en la forma de pensar y representar al otro que no es como yo. Se naturaliza una situación que es creada. Por tanto, no hacemos cuenta cero. No. Empezamos a partir de aquí. Unos ya son vulnerables. Oiga, ¿por qué no hacemos la pregunta de por qué esas personas se les ha vulnerado o vulnerabilizado? Son dos expresiones que creo que hay que fortalecer. La tercera crítica o consecuencia creo que negativa de este uso, de esta proliferación del término, de los usos del término vulnerabilidad, es que ese término vulnerabilidad es muy funcional, va muy de la mano de una lógica de la concentración de la intervención social sobre, intervención socioestatal o intervención estatal si queréis, sobre determinados grupos sociales que se encuentran en determinadas situaciones. Pero no es una intervención con la pretensión de mejorar sus ámbitos de protección social o garantía de derechos sociales, no. Sino que es una lógica, diríamos en términos clásicos, de exclusión. No es una lógica de transformación, de remoción, de impulso de políticas de redistribución de riqueza, como diríamos hace ya bastantes años. No es eso. Sino que legitima, una vez identificados los menores en situación de vulnerabilidad, legitima un discurso de intervención social. Pero una intervención social, socioestatal, una intervención socioestatal que, desde mi punto de vista, no busca el fomento, la protección de las personas a través de la lógica de los derechos sociales o el esfuerzo por conseguir modelos económicos, modelos educativos más igualitarios, sino que justifica intervenciones desde una lógica muy de control, muy de gestión, muy de cuidado con la peligrosidad de estos colectivos. ¿Sí? Muy desde la segmentación social, pero por parte de la autoridad. Por tanto, en la medida en que tendencialmente el Estado hace uso de ese término de vulnerabilidad, creo que ese término es funcional a que el Estado no cumpla funciones de transformación social, ni transformación política, ni de redistribución de riqueza. Y ahora seguiré argumentando por qué esto pasa. Es como un puzzle que tiene distintos elementos. Cuarto elemento. El uso de la vulnerabilidad, de ese término de vulnerabilidad, contribuye a la despolitización. Despolitiza. ¿Por qué? Porque no se pregunta, o no ayuda a preguntarse por la causa de la situación del padecimiento que se encuentran estas personas o estos colectivos. Esconde, camufla las vulneraciones, entendiendo por vulneración que existe o bien un derecho reconocido o,
caso de que exista un derecho reconocido, es que previamente ha habido una expectativa por la que se ha luchado. Los derechos no, los derechos se luchan y se mantienen si se luchan. Y en eso, con lo que antes hablábamos a partir de la intervención de Martín y el diálogo, yo creo que eso es muy importante, distinguir el derecho cuando el derecho es pura forma, y el derecho como forma lo aguanta todo, todo, todo. Lo aguanta todo. ¿A qué capacidad tenemos de introducir en ese derecho como forma contenidos sustantivos? Contenidos, digamos, de materiales, de garantías. Pero el derecho como forma, incluso el concepto de validez, hay un concepto jurídico que es validez formal. Validez formal es que la autoridad, quien tiene el poder, lo ha establecido. Punto. Que él se, es la lógica. Lo que hemos intentado hacer y lo que luchamos, pero si no se lucha se perderá, es que ese concepto de validez formal tenga también contenidos sustantivos y por tanto se diga, no, usted no puede aprobar una ley que imponga determinados padecimientos o determinadas penas, por ejemplo. Pero si no se lucha, si no hay movilización social, política, el derecho como forma lo aguanta todo. Históricamente lo ha aguantado todo. Bien, decía en el punto cuarto de este tercer bloque que despolitiza, porque no pregunta, no ayuda a identificar las causas y por tanto camufla las vulneraciones. ¿Cuál es la ventaja del término vulnerar? Que como verbo necesita un sujeto. Pero el término vulnerabilidad, ¿cuál es el sujeto de este adjetivo? El sujeto, punto 5, es la persona vulnerable. Se personaliza. Cuando se utiliza esta segunda acepción, disculpad por la repetición, pero esta segunda acepción del término vulnerabilidad, lo que se hace, tendencialmente, es personalizar la responsabilidad, o si queréis, la culpabilidad de lo que le ocurre a la persona o al colectivo en la propia persona colectiva. De forma que alguien ha surgido esta idea, creo que en el primer debate que hemos tenido. Es la víctima la que se le señala como responsable de su propia situación, porque eres vulnerable. Cualquier ser humano, en las circunstancias que hoy se describen como de vulnerabilidad, es vulnerable. Es por naturaleza, pero es que cualquiera. Es decir, no sé, yo lo explico, si hablo de mí. Es decir, una persona, no sé, es decir, en una situación de solicitud de refugio, una situación de violencia de género, una situación de desempleo alargado en el tiempo. No hay Superman, no hay Superwoman. Por tanto, el quinto problema es que se transfiere la responsabilidad a la persona. Sexto, a la persona que está en esa situación. Sexto, se desresponsabiliza a los modelos y a las estructuras. Ya no hay responsables. Ya no hay modelos económicos que generen padecimiento, exclusión. Ya no hay modelos que generen desigualdades. En los años 90 en España no se utilizaba el término vulnerabilidad, se utilizaban los términos emergencia social, desigualdad, situación de dificultad social, necesidades sociales. Eso tendencialmente desaparece y entonces los sistemas quedan desresponsabilizados, las estructuras quedan responsabilizadas. Séptimo punto y último. ¿Cuál es el orden de las cosas? Creo que en muchas ocasiones, no hago un planteamiento cerrado, pero en muchas ocasiones es más acertado para analizar el padecimiento social utilizar el término vulneración. Identificar cuando un colectivo, una persona está en una situación de padecimiento social y decir, bien, en este caso se ha producido algún quebrantamiento de alguna norma, un quebrantamiento, también lo podemos situar en términos no solo jurídicos, también morales. ¿Quién vulnera? Por tanto, para poder establecer la causa de ese padecimiento. En este planteamiento yo no elimino la responsabilidad personal. O sea, no lo elimino, no quiero caer en un determinismo absoluto. Pero creo que el término vulneración hay que defenderlo para identificar esas causas, esas causas del padecimiento de las personas. Y en consecuencia,
si somos capaces de identificarlos, tendríamos que ser capaces de, o podríamos plantear, acciones colectivas de transformación. Y como término alternativo al de vulnerabilidad, en algunas ocasiones se puede utilizar el término vulnerabilización. Es feo, es largo, pero vulnerabilización. De hecho, Migrastudium, en el informe del año pasado y el informe de este año, que también hacía el análisis de asilo y refugiados, utiliza el término vulnerabilización precisamente para no caer en esta trampa del término vulnerabilidad. No utiliza el término vulnerabilidad, salvo que quiera hablar de la primera acepción del término vulnerabilidad. Utiliza el término vulnerabilización. ¿Cuál es mi conclusión? Conclusión, es decir, lo que yo creo que es posible, que conviene hacer, es defender el sentido de el uso del término vulnerabilidad para hablar de la fragilidad humana, en esa relación de interdependencia, en esa relación de colectividad, pero tener cuidado, prevenir y no caer en los errores que acarrea el término vulnerabilidad, la segunda acepción, que es un término de construcción neoliberal y de difusión neoliberal. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Yo voy a hablar de un tema a la vez muy distinto y bastante relacionado en realidad con los dos que se han comentado esta mañana. El título de mi ponencia es La gran exclusión, la población sobrante y el futuro del capitalismo. Quizá no es el tema más sencillo para estas horas de la mañana, pero es lo que nos ha tocado. Generalmente cuando se habla de población sobrante, tendemos a pensar que el problema consistiría en que en el planeta hay demasiada población, más población de la que el planeta puede soportar, ¿no? Este es, digamos, un discurso de corte neomalthusiano que está teniendo una coyuntura favorable en los últimos años por diferentes motivos, ¿no? Que señala una serie de realidades hasta cierto punto, pero que creo que es inadecuado, completamente inadecuado, para describir el tipo de encrucijadas históricas a las que hacemos frente en el sistema mundo contemporáneo, ¿no? La pregunta no es, por decirlo de alguna manera, la pregunta de la población sobrante no es una pregunta que se pueda enfocar en términos de gobernabilidad geopolítica de procesos demográficos. La pregunta no es si el planeta puede soportar 6.000 u 8.000 millones de habitantes. La pregunta no es, digamos, la demografía o el acceso a recursos limitados en un planeta finito. Creo que es mucho más acertado a la hora de enfocar el tipo de procesos que se están dando y los que voy a hablar, ¿no? Que tienen mucho que ver, sobre todo con lo que ha planteado Martín esta mañana de los refugiados, por ejemplo. Es mucho más importante analizar las formas sociales de acceso a la riqueza socialmente producida y la forma misma de esa riqueza. Es decir, el modo de constitución social de un sistema planetario, del que nadie queda fuera y cuya forma de inclusión de seres humanos se pasa por el rodillo de una categoría básica, que es la rentabilidad. La rentabilidad del capital invertido, que tiene como objetivo, de alguna manera, maximizar una forma abstracta de riqueza, que es el dinero. En todo esto, bueno, creo que no hace falta detenerse mucho, pero de todas formas saldrá repetidamente, ¿no? El problema, digamos, al que nos enfrentamos en este sistema mundo actualmente es que están cambiando las formas de inclusión del capitalismo, está encogiéndose, como decía antes José Antonio Zamora, la capacidad inclusiva de este sistema, ¿no? Cada vez se producen más seres humanos superfluos, vidas sobrantes, inútiles para los criterios de rentabilidad de este sistema socioeconómico. Y esto no solamente en las periferias, aunque sobre todo en las periferias, sino cada vez es un fenómeno cada vez más ubicuo, que también se da en los centros, ¿no? El problema de la población sobrante, por decirlo taxativamente y brevemente, es que es una población que está ahí y para la que no hay una demanda capitalista. No hay una demanda capitalista para su existencia, y eso se convierte en un problema, para esa población en primer lugar, pero también para quienes han de gestionarlo. Generalmente, evidentemente esto se ha incrementado mucho con
lo que se suele llamar la crisis de 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es cierto que es así, ¿no? Pero nos encontramos en un escenario en el cual quizá sea recomendable dejar de pensar fenómenos como las crisis o mutaciones como desviaciones de una tendencia general al equilibrio. Es decir, como fases de inestabilidad, de desconcierto, de desequilibrio, que tendrán una salida, una resolución. En los términos que también comentaba Zamora antes, ¿no? Esto de que parece que la crisis que estamos atravesando se resolverá volviendo a la normalidad del crecimiento y el empleo. Bueno, posiblemente estamos entrando en una fase del capitalismo, esto es lo que me gustaría también discutir aquí, no es una tesis solo mía, ¿no? Autores muy diferentes, desde Robert Kurz hasta Wolfgang Streeck, hasta Emanuel Wallerstein, están diciendo que muy posiblemente el capitalismo no pueda sobrevivir como un sistema inclusivo, como un sistema, desde luego, universalizable, como un sistema capaz de reproducir la vida de la población planetaria que depende de ese sistema, fundamentalmente. La tesis, en la que no voy a entrar aquí, ¿no? de que comparten tanto Kurz como Wallerstein como Streeck, con diagnósticos muy diferentes y por vías muy diferentes, es que el capitalismo se está yendo a pique por contradicciones internas. No me interesa entrar en esto aquí, aparte porque creo que es un diagnóstico que tiene bastantes puntos interesantes, pero no es lo más relevante. Lo más relevante creo que es más que analizar si se puede pagar la deuda, si esto es sostenible en términos socioecológicos, si hay, de alguna manera, afrontamos una fase de estancamiento duradero que no va a poder devolver a la senda del crecimiento. Lo más interesante creo que es qué ocurre cuando la lógica de socialización capitalista es el único modo de garantizar la supervivencia de la población y esa lógica ya no permite la reproducción de la vida de la población. Este es el escenario. Y este es un escenario creo que es real, si se enfrentan, si se piensan conjuntamente toda una serie de fenómenos que estamos viendo desde hace tiempo. Es decir, persisten las categorías socializadoras del capitalismo, la lógica de la mercancía, la lógica del valor, la lógica del trabajo, sobre todo la lógica de la rentabilidad por la que se pasa todo esto. Pero estas categorías, de alguna manera, ya no permiten márgenes estables de crecimiento económico, ni mucho menos de redistribución de la riqueza socialmente producida, que ya digo, es una forma de riqueza no natural, sino abstracta, medida en dinero, básicamente. Los diagnósticos de Streeck y de Wallerstein y de Kurz es que estaríamos entrando en una especie de interregno, en el cual el capitalismo no podría ser ese régimen que ha sido, por lo menos en las décadas que siguen a la segunda posguerra, ¿no? Hablando de los años 50, 60, 70, ¿no? Es decir, que ese fenómeno que tendemos a naturalizar como si fuera el estado natural del capitalismo, que combina crecimiento económico con estabilidad social y con de alguna manera una cierta forma de prosperidad, eso es muy difícil que vuelva. Y vamos a conocer otra forma de capitalismo. Creo que esto es probablemente lo más acertado, ¿no? Que no es una fase pasajera, sino una nueva normalidad. Una nueva normalidad. Para otra parte, solamente lo digo para que no lo olvidemos, ¿no? Este escenario supuestamente natural de bienestar y paz social y crecimiento económico y tal, solo sirvió durante muy poco tiempo en una parte muy reducida del mundo y probablemente a costa de todo el resto. Naturalizar esto, universalizar esto, es un espejismo, en el mejor de los casos, interesante. El caso es que estaríamos entrando, digamos, en una fase en la cual la capacidad inclusiva del capitalismo disminuye, es decir, que a la vez que el capitalismo se convierte en un sistema mundial que filtra y configura cada vez más dimensiones de la existencia social en todo el planeta, a la vez que se vuelve, por lo tanto, un sistema omniabarcante que no conoce una fuera, es capaz de integrar a cada vez menos población en su sistema de trabajo y consumo, básicamente. Se convierte, hay una tendencia, digamos, que sobre todo señala Kurz, que es el autor al que más voy a seguir aquí, pero no es el único, vamos, y desde luego los síntomas se tratan muchos más autores, se convierte en un sistema que tendencialmente, a la vez que es la condición de la subsistencia de toda la población, sus criterios socializadores, va a ser un sistema cada vez más minoritario y cada vez más excluyente.
y por eso declara cada vez más población sobrante, excedente, inútil para su lógica de rentabilidad, población para la que no existe una demanda capitalista. Población a la que se le expulsa del sistema de ganar dinero en un régimen de competencia sin que ese sistema haya dejado de ser la condición de su supervivencia material. Esto se da, por dar una especie de marco, ¿no?, en un estado de capitalismo globalizado marcado por tres grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir que es una transnacionalización de la producción que no está básicamente guiada o únicamente guiada en la producción, insisto, por el libre flujo de capitales y de mercancías, sino por la coacción a reducir costes. Esto es lo que hace, digamos, una externalizar, el outsourcing. Esto es lo que guía realmente a nivel de producción el capitalismo actual. En segundo lugar, por una creciente concentración de capital innegable, ¿no?, con las transnacionales, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, con una creciente importancia de mercados financieros, que eso sí fluyen cada vez más libremente y sin ninguna fricción a lo largo y ancho del globo. Este escenario es el que, a la vez que se convierte en planetario, mengua en capacidad de inclusión y está dando lugar a procesos de creciente destrucción, por así decir, del nivel de civilidad alcanzado. Una creciente barbarización, vamos a decir, del sistema mundo, que alcanza por lo menos nuevas cotas. Es un poco lo que señalaba Martín, por ejemplo, en las posibilidades o en la respuesta al problema del refugio, ¿no?, desde los años 40 hasta esta parte. Podría tener bastante que ver con esto. La pregunta que lanza esto fundamentalmente es ¿cuáles son las formas de inclusión del sistema capitalista? Y aquí hay una cuestión muy sencilla, muy básica, ¿no? La forma socializadora del capitalismo consiste básicamente en una cosa, y es que convierte a todos los sujetos, a todos los individuos, en sujetos monetarios. A la vez que, digamos, la socialización capitalista desgaja a los individuos de sus vínculos comunitarios, familiares, etc., algo que se percibió en muchos casos como una especie de emancipación, en ciertas medidas podía serlo, ¿no?, sin duda es un proceso de atomización. Hay una atadura que impone de forma inamovible, que es la que impide cualquier forma de subsistencia más allá de las relaciones monetarias. Esto significa que el dinero es la única forma de acceso a los medios de vida. Eso que decía Polanyi, ¿no?, en ninguna otra sociedad es concebible que en un periodo de no escasez demográfica, natural, bélica, lo que sea, un individuo se muera de hambre. El hambre asolaba a una comunidad, no asolaba a individuos. En el capitalismo esto puede pasar, y pasa porque el dinero es el único medio para acceder a los medios de vida, a la riqueza socialmente producida. Por él pasa la supervivencia y la satisfacción de necesidades, y para la mayor parte, la inmensa mayoría de los individuos, para todos aquellos que no tienen un patrimonio, el acceso al dinero tiene lugar a través del trabajo asalariado, a través del empleo. El capitalismo es una sociedad del trabajo. Es una sociedad del trabajo y la inclusión en él pasa, por tanto, generalmente por el mercado laboral. Todos los mecanismos que los estados que solemos llamar del bienestar utilizan para la integración y la intervención social aspiran de un modo u otro a reintegrar a los sujetos vulnerados o vulnerabilizados en la normalidad, entre muchas comillas, del trabajo y el consumo. Es decir, la integración pasa por convertirles en un sujeto consumidor de mercancías, y para ser un consumidor tienes que haber sido antes integrado a través del mercado laboral. ¿Qué ocurre? Esto es algo muy conocido. En el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía, pero para que una mercancía pueda ser vendida, ha de ser rentable. ¿Cuáles son las condiciones que hacen rentable la fuerza de trabajo y determinada fuerza de trabajo? Pues en buena medida dependen del nivel del desarrollo de las fuerzas productivas, del nivel de la productividad. Y estamos entrando en una fase en la cual hay un exceso de capacidades productivas, hay un régimen de sobreproducción prácticamente endémico en las últimas décadas, en los que con los avances de la revolución tecnológica, sobre todo la informática y la microelectrónica, la cantidad de trabajo que puede ser movilizada de forma rentable según criterios capitalistas están cogiendo mucho. La coacción global a reducir costes en unos mercados que ya no crecen, ya no se conquistan nuevos mercados, está además haciendo que los puestos de trabajo cada vez se paguen peor.
y que se busca reducir coste a cualquier precio, la fuerza de trabajo tiende a sustituirse por tecnologías más eficientes y más baratas. ¿Esto a qué escenario lleva? Básicamente pues a que se catapulte a cada vez más población fuera del sistema, digamos, fuera de la integración a través del mercado laboral, porque ya no se requiere tanta fuerza de trabajo y sin embargo no se invalida el principio del trabajo, se invalida la existencia de quienes no lo tienen. Se invalida la existencia de quienes no pueden acceder a esos medios de vida. Insisto, las fronteras entre inclusión y exclusión han cambiado enormemente. Se han hecho enormemente porosas porque la lógica de reducción de costes ha llevado a normalizar cosas como que hoy en día un empleo ya no garantiza la reproducción de la vida, no garantiza ni siquiera la reproducción de la fuerza de trabajo, eso que en términos marxistas significaba el salario. Esos son los trabajadores pobres, gente que tiene un salario y no consigue cubrir sus necesidades básicas. Esto, por supuesto, quiebra la certeza básica del siglo XX, ¿no?, de que donde hay trabajo no hay pobreza y donde hay pobreza no hay trabajo. Esto es un nuevo escenario que desata, por supuesto, una precarización enorme de las condiciones de vida, una competencia a todos los niveles entre aquellos que deben vender su mercancía a fuerza de trabajo y que exige, para que un individuo pueda integrarse en la normalidad del trabajo y del consumo, tiene que hacer frente a exigencias cada vez mayores, como por ejemplo mostrarse empleable de acuerdo con los cambiantes estándares del mercado de trabajo en fases muy distintas de su vida. Reinventarse constantemente, esto del lifelong learning, etcétera, etcétera. Alguien tiene que mostrarse empleable, además de buen grado y tal, con 50 y pico años, 60 y pico años en mercados que están cambiando constantemente. Es decir, son exigencias que pesan mucho, que generan mucho sufrimiento social, evidentemente, para incluirse dentro de la normalidad. Ahora, ¿cuál es el escenario de esta normalidad? Los datos a los que he llegado no son los más recientes, son del año 2005, ¿no? Y en el año 2005 un 0,6 constituido, que es precisamente lo que está en cuestión. Y por eso no tenemos unos conceptos adecuados a esta realidad y sin embargo tenemos que hablar de alguna manera de ella. Lo que ocurre es que seguir hablando de algo así como desarrollo, integración, reinserción, hace aguas ante la realidad. Son conceptos que hacen aguas ante la realidad de la que estamos hablando, ¿no? Creo que es mucho más interesante una intuición que tuvo Adorno poco antes de morir. Él quería llamar a su último libro de sociología, que no llegó a escribir, la teoría social, integración como desintegración. Sería un poco esto, ¿no? En el momento en que el capitalismo se convierte realmente en un sistema integral, supone una desintegración social, dentro de sus propias formas socializadoras también. El problema consiste en que se está intentando conservar la lógica de socialización capitalista, y probablemente se conserve, en un marco social en el que el capitalismo ya no puede funcionar como una relación social abarcante, inclusiva. No se puede reinsertar a buena parte de esta población en la normalidad, no se puede normalizar ni siquiera la economía interna de muchos estados-nación. Y esto no solamente ocurre, insisto, con individuos, sino cada vez más con naciones enteras. Reincorporar a determinados países a la comunidad de las naciones, incluso a la comunidad de mercado, a la normalidad del mercado internacional, es inviable. ¿Quién se cree que Irak, Afganistán, Siria, Libia pueden reincorporarse a un mercado mundial como naciones soberanas? Esto es muy claro en estos casos extremos. Pero ¿quién se cree que Grecia pueda reincorporarse en condiciones de un Estado al mismo nivel que muchos de sus socios en la Unión Europea? Estamos siguiendo una lógica que deja cada vez más, la lógica de la modernización deja cada vez más tierras quemadas económicamente, con diferentes grados de gravedad, por supuesto. Digamos, personas y países enteros caen bajo las ruedas de una competencia endémica que ya no se corresponde con una fase de expansión, sino más bien con una lógica de un capitalismo que se vuelve cada vez más insular. Este es un término de Robert Kurz, que creo que es explicativo. La teoría de Kurz tiene muchos problemas, sobre todo en el nivel de los marcos generales, pero creo que a nivel explicativo tiene unas potencialidades enormes que por lo menos invitan a dialogar con él. Básicamente lo que señala Kurz es que estamos en una fase en la cual
el capitalismo se muestra cada vez más como un sistema que sigue funcionando, pero no permite la reproducción social. Es decir, cada vez más consiste en pequeñas islas, ni siquiera países enteros, y ni siquiera en el primer mundo. Aunque allí, por supuesto, es más una tendencia. Es decir, pero hay cada vez más, hay una tendencia que marca a que se generen islas de beneficio, productividad, incluso enormes enclaves de un consumo muy desarrollado, una productividad muy alta, que dejan en sus márgenes lógicas de tierra quemada y territorios devastados. Es decir, más que islas, él dice, pequeños oasis en medio de desiertos económicos. Esta es una lógica que podría generalizarse. Y estamos viendo cómo se generaliza, vinculada fundamentalmente al deterioro de la forma Estado-Nación. No quiere decir que los estados estén desapareciendo, pero sí que están perdiendo ciertos márgenes de soberanía en ciertos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan de poder financiarse. Esto es lo que está pasando. Muchos estados dejan de poder financiarse. ¿Qué ocurre cuando un estado deja de financiarse? Pues la función que tenían los estados, básicamente, podríamos decir que es la de ser una instancia que garantiza, o que la única instancia, casi dentro de las lógicas del juego capitalista, que garantiza un actor que adopta el punto de vista de la globalidad social, no solamente el punto de vista de una pugna particularista por obtener los propios intereses, ¿no? A la caza de beneficios, la lógica, digamos, del homo económico, sino que la lógica del homo politicus es aquella que de alguna manera piensa en crear un marco que vaya más allá del interés particularista para crear un espacio en el que la reproducción social bajo criterios capitalistas sea posible. Un marco jurídico, un marco de estabilidad de una moneda, un marco de redistribución de riqueza que permita una cierta estabilidad de consumo, etc. Infraestructuras, etcétera, etcétera. Conforme los estados dejan de poder financiarse, las infraestructuras se caen, se deterioran, o se ajustan al mínimo para que puedan seguir funcionando la extracción de recursos de determinados estados. Y la producción de mercancías ya no es capaz de integrar a la mayor parte de la población de esos territorios, sino que en buena medida esa población queda en manos de una economía informal. Una economía informal que puede ir desde el pequeño comercio en negro hasta las lógicas, digamos, de bandas, tráfico de drogas, creación, digamos, de incluso, digamos, nuevas formas de violencia grupal vinculada a la disolución del monopolio estatal de la violencia, porque claro, si no se paga la policía y los ejércitos, no van a seguir trabajando, ni van a poder financiar su armamento. Y estos son fenómenos que se están dando muy claramente en la periferia. ¿A qué responde todo esto? Me quedan muchas cosas y bastante poco tiempo, ¿no? Un cuarto de hora así. Básicamente, por intentar resumirlo muy rápido, ¿no? Esta sería la lógica de un capitalismo insular, en la cual la globalización a la que asistimos no es una globalización que consista en algo así como una lógica expansiva en la que el capital busca nuevos lugares para conquistar nuevos mercados. La lógica que sigue la globalización, en términos sobre todo productivos actualmente, es una lucha a muerte por reducir costes, porque es el único modo de ser competitivo. Es decir, si se abre una planta, digamos, de producción industrial de lo que queramos en un lugar, como aquí por ejemplo Brasil o Bangladesh, no es porque se busque, como podría ocurrir a lo mejor hace 40 años, conquistar un nuevo mercado, por ejemplo de automóviles, allí, sino básicamente porque se sabe que los costes del trabajo allí pueden ser muy inferiores y que se pueden generar flujos transnacionales de generación de beneficios en los cuales se sepa dónde explotar mejor este diferencial de costes. Esto se ve muy claramente, los ejemplos que pone en este sentido Kurz en su libro El Capital Mundial son muy buenos, ¿no? Muy ilustrativos, ¿no? De cómo, por ejemplo, la industria textil sabe que puede producir muy bien tejidos, por ejemplo, en Corea del Sur, pero para botones y cremalleras es mejor Taiwán. El mejor lugar para coserlo todo puede ser Birma. Los controles de calidad y el empaquetado pueden hacerse en Hong Kong. Por supuesto, los clientes finales van a estar mayormente en Europa y Estados Unidos, pero el software mejor que se lleve en la India, donde es más barato, y a niveles fiscales tenemos Irlanda, que ofrece condiciones muy ventajosas. Esta es, digamos, a nivel productivo la lógica de la globalización, tal y como lo plantea Kurz, ¿no? Que creo que es un análisis bastante interesante. Lo que rige esto no es el libre flujo de capitales,
únicamente, sino la necesidad de reducir costes para poder seguir siendo competitivos vendiendo las mismas mercancías a los mismos mercados, porque no hay más. Es decir, aunque se siga hablando de desarrollo de regiones periféricas, estas regiones periféricas no están desarrollando un mercado interno. Desarrollan lógicas productivas muy especializadas, muy localizadas, que básicamente sirven a un mercado transnacional que no tiene un alto volumen de consumo en esas economías interiores. Básicamente son enclaves puntuales restringidos a la producción y exportación de bienes y servicios muy específicos que obedecen a una economía transnacional que quiere conquistar pequeñas islas de producción a bajo coste, que concentran muchísima actividad económica, al precio de esquilmar la coherencia de las economías nacionales en las cuales se insertan. Hablando en plata, el volumen de trabajadores migrantes dentro de China, el ejército, digamos, de reserva, que tiene que ir moviéndose para responder a la población just in time en términos industriales, es incompatible con que China tenga una economía estable. Hablamos de volúmenes muy altos, por decir. El problema es que no solamente se están exportando mercancías, se están exportando también servicios, muchísimos servicios. Y esto va, vamos, desde lo que conocemos muy bien aquí, porque sabemos que los servicios, por ejemplo, de teleoperadores en el ámbito de habla hispana se delegan, por supuesto, a Latinoamérica, a los países donde puede ser más barato. En el caso de los países anglosajones, generalmente es la India, pero hay fenómenos mucho más claros, ¿no? Como por ejemplo que la videovigilancia, por ejemplo, de parkings en Estados Unidos, los datos que da Kurs en este sentido son los que sigo, ¿no? Se delega, por ejemplo, fundamentalmente a países como Cabo Verde, bastante lejos. Evidentemente los empleados que hacen este tipo de servicios están entre los mejores pagados de su país, pero también generan estructuras que, esto es una lógica que desestabiliza tanto la economía de los centros como la de las periferias. Es básicamente a donde quiero llegar. Es decir, los empleos que se destruyen en los centros de teleoperadores o de vigilancia, de videovigilancia, son empleos que se destruyen de manera irreversible. Y además, el hecho de que estos empleos se exporten a la periferia llevan de alguna manera a que no se pueda integrar, o que mejor dicho, la presión salarial por abaratar costes exija que para poder ser competitivo tengas que igualarte o asimilarte a un nivel salarial, digamos, que exige destruir derechos conquistados aquí. Es decir, daña a las economías claramente del centro, al menos en términos laborales, y daña también las de las periferias. Por cada contrato como vigilante a distancia, la posibilidad, digamos, de que surjan empresas autónomas, empleos de parkings enteros, la capacidad de comprar automóviles o de aparcarlos en lugares vigilados, merma, porque el mercado interno de estas economías se está dañando, básicamente. Se está imposibilitando que se generen, digamos, lógicas económicas coherentes dentro de esos países. Este capitalismo globalizado, digamos, es lo que lleva, esto es lo que un poco quería mostrar con esta lógica de un capitalismo insular que genera polos productivos concentrados en enclaves que pueden tener incluso una altísima capacidad productiva, en algunos casos, por ejemplo en la India es así, en algunos lugares, pero que dejan a sus lados paisajes degradados socialmente. Y que tienen que ver, digamos, con esta coexistencia de oasis y desiertos económicos. Esto está cambiando también la lógica de países, digamos, o los criterios de distinción entre países que solíamos llamar desarrollados y subdesarrollados. Está minando, está desdibujando esta distinción. Los oasis de rentabilidad y aprovechamiento de las diferencias de costes se dan también una vez que, digamos, la carrera por la reducción de costes lleva a externalizar, a subcontratar la creación industrial, se dan también en el primer mundo. Los que hayáis visto The Wire o cosas parecidas, no hace falta que os insista en ello, los que seáis, como yo, morbosos un poco de lo que ha pasado en ciudades como Detroit. En los centros del capitalismo, en ciudades como Detroit, Baltimore, el antiguo Rust Belt, el antiguo cinturón industrial, están generalizándose lógicas de economía informal y de retorno a una lógica de economía de supervivencia no precapitalista,
sino de supervivencia en relaciones monetarias, ¿no? Que considerábamos propia de países en vías de desarrollo, entre muchas comillas. Es decir, la lógica de las grandes conurbaciones y megalópolis que estudia, por ejemplo, Mike Davis en Centroamérica y en Asia y tal, se está dando ya en ciertos centros del capitalismo. Las favelas, la lógica de favelas y de slums está ganando terreno, aunque sea lentamente. Hay una tendencia que podría apuntar, y lo digo en condicional, no penséis que tengo todo esto tan claro, pero creo que es una tendencia que está ahí, o que podría estar ahí, que podría apuntar a que estas lógicas sigan ganando terreno. Es decir, que estemos ante una globalización de un capitalismo que es cada vez más minoritario, y que está encogiendo su capacidad productiva. Esto si pensamos en los centros. Pero ¿qué ocurre si pensamos en la periferia? Si pensamos en la periferia, en primer lugar lo que tenemos es que estas lógicas han dejado cada vez más lugares de tierra quemada, en los cuales la deuda externa de muchos estados es impagable, con lo cual se deteriora la economía nacional, se dejan de poder pagar salarios de empleados públicos, se liquidan las infraestructuras o se degradan enormemente. ¿Y qué interesa desde el punto de vista de la economía global? Esto es lo que ha dado lugar a autores como Thomas Konitz, hablando de un nuevo imperialismo, ¿no? Un nuevo tipo de imperialismo, podríamos decir, en el que sigue interesando el acceso a las materias primas y a los recursos de la periferia, pero el interés de este nuevo imperialismo no sería ya, digamos, dominar o controlar estas regiones periféricas, reinsertarlas dentro de una normalidad del mercado mundial, sino únicamente garantizar la seguridad de esos flujos de mercancías y recursos que se pretenden extraer. Es decir, poner las condiciones mínimas para que pueda seguir funcionando, dicho con palabras muy gruesas, la extracción o incluso el expolio de recursos. Esto se ve incluso en la propia tecnología militar que se emplea. Porque las guerras, desde los años 90 en la periferia, ya no se aspira a que pacifiquen el territorio. Se aspira, digamos, a dejar el nivel de conflictividad en unos mínimos que permitan que se puedan seguir extrayendo recursos. Esto lo vemos, digamos, desde Afganistán, incluso Somalia, etc., ¿no? Son, digamos, simplemente zonas que se quedan en conflictos de baja intensidad, de relativamente baja intensidad. A esto se aspira, otra cosa es que esto se consiga, por supuesto. La inestabilidad es muy grande. La propia tecnología militar señala lo que está pasando aquí. El hecho de que cada vez las formas, digamos, de garantizar esto esté vinculada a lógicas como los drones, ¿no? Matanzas muy selectivas con aviones no tripulados o tripulados desde los centros. El hecho de que cada vez más tareas se deleguen no ya, digamos, a una intervención militar directa de potencias occidentales, sino cada vez más delegando el trabajo sucio a actores locales, a bandas, a milicias, etcétera, como se está haciendo en buena parte de África sobre todo, da lugar o permite hablar de un cambio de tendencia en este sentido. Un cambio de tendencia que básicamente consiste en abandonar a su suerte completamente a estas poblaciones para poder seguir sacando lo que interesa de ellas. Básicamente combustibles fósiles, metales raros y sobre todo recursos energéticos. Es decir, parecería que para estas poblaciones ya completamente abandonadas a su suerte, lo que ha llegado es la hora del saqueo. Y esto básicamente supone o va acompañado de una lógica en la cual la disolución del monopolio estatal de la violencia, estas bandas y milicias en las cuales se delega el trabajo sucio, están empezando a cobrar otra importancia. Pensemos incluso en lo que significa el narco en México. Es algo muy diferente a lo que está diciendo ahora, pero estos fenómenos de disolución del monopolio estatal de la violencia llevan al surgimiento de bandas armadas, de mafias, de guerrillas, de paramilitares, de guerreros fundamentalistas en algunos casos, ¿no? Que dan cuenta de que los estados ya no pueden hacerse cargo de los territorios que gobiernan, ¿no? y que generalizan una escalada de violencia que degrada enormemente las condiciones de vida, que genera unas situaciones de violencia endémica, muy fuerte, ¿no? Que podría leerse básicamente como una continuación de la competencia capitalista, pero por otros medios. ¿Por qué se compite aquí? Ya, lo que está en juego, ¿qué es? Son terrenos de tierra quemada en los cuales ya no puede generarse una riqueza en términos empresariales, sino que lo que se busca es un acceso inmediato a esa riqueza, sin las mediaciones del mercado y sin las mediaciones del Estado. Me apodero de ella por la fuerza.
Es una riqueza generalmente en términos monetarios todavía. Lo primero que se roba en el tercer mundo son las divisas. Hay una continuación de la competencia por otros medios en lo que se está luchando es por los despojos de una riqueza capitalista que ya no se va a producir. Que ya no se va a producir porque ya no hay una producción capitalista en esos terrenos. Hay una degradación total de sus economías internas, ¿no? La vida se convierte allí, por lo tanto, en una lucha por la supervivencia, sin miramientos, porque la reproducción social en su conjunto ya no funciona y la cantidad de miseria y desesperación ha rebasado un límite que ya no permite islas de bienestar social que no estén armadas hasta los dientes. Y surge así también una lógica de apartheid global, digamos, para poder defenderse de esas posibles intrusiones. No puedo entrar aquí a dar muchos ejemplos, pero un ejemplo muy claro del tipo de lógicas endémicas que desata esto, por ejemplo, en Centroamérica serían las maras. La proliferación de las maras, que es un fenómeno que, por cierto, viene de Estados Unidos, y que las políticas de tolerancia cero de California en los años 80 llevaron a exportar a mucha población, sobre todo a Ecuador, a un terreno, digamos, muy descompuesto después de la guerra civil, que había durado bastantes años, genera una lógica en la cual las maras son autoras de una violencia endémica, responsables de una violencia muy brutal en Centroamérica, y uno de sus grandes negocios consiste, aparte de la pequeña criminalidad o el tráfico de drogas, en ofrecer protección a cambio de la extorsión, a cambio de dinero. Estos son, digamos, las lógicas el precio de una descomposición de la soberanía estatal por la incapacidad de financiarse de los estados, que generan una lógica de descivilización endémica y que en situaciones en las cuales es muy difícil para la juventud integrarse dentro de una especie de, digamos, entre comillas, en la normalidad del empleo o en acceso al dinero por otros medios, es una forma muy habitual, digamos, de supervivencia. No hay muchas opciones más. Otra opción, que sería la que hemos estado hablando esta mañana, que es desde luego, desde aquí habría que leerlo, otra opción es la migración en masa, que se intenta. Pero ¿qué ocurre? Y con esto quisiera irme acercando al final, aunque me quedan muchas cosas, ¿no? La degradación de estas regiones periféricas podría ser un augurio de lo que podría ocurrir si llega a avanzar la descomposición de la coherencia de la economía interna en los centros. Incapacidad de reproducción social para grandes segmentos de población, producción para un mercado mundial de carácter cada vez más insular y aislado, y recaída en el saqueo, en una producción de subsistencia en términos capitalistas. Por otra parte, descomposición de las infraestructuras, disolución del monopolio estatal de la violencia, de la forma de derecho burguesa y descivilización generalizada. Bacquant señala ya esta lógica. Él habla de tres lógicas, o sea, de tres tendencias generalizadas que están vinculadas, sobre todo en lo que llaman los guetos o los márgenes de las grandes ciudades, sobre todo de Estados Unidos y en parte también de Europa. Esas tres lógicas serían, en primer lugar, la despacificación de la vida urbana y la erosión del espacio público, unido al incremento de la violencia, la inseguridad endémica, a la creciente importancia de lógicas de economía informal vinculadas a las bandas, el tráfico de drogas, a la violencia policial, que no consigue normalizar la situación porque no puede, quizá tampoco quiera, y a la disfuncionalidad, la creciente disfuncionalidad de los servicios sociales, que no consiguen hacerse cargo de la situación también por el recorte y encogimiento de las prestaciones estatales. En segundo lugar, habría una desertificación organizativa que está vinculada a un deterioro de las instituciones, desde las escuelas hasta los servicios públicos, pero también a lógicas que no pueden financiarse, pero también a lógicas comunitarias, incluso de sociedad civil, como instituciones vecinales, iglesias, comercios, etcétera, que caen cada vez más pasto de una lógica de competencia generalizada. Y en tercer lugar, a una creciente desdiferenciación social marcada por un declive de la economía formal y un auge de la economía informal. Es decir, las actividades para acceder al dinero, único modo de subsistencia, todos somos sujetos monetarios, no tenemos otra forma de acceso al dinero, por tanto, que lógicas como pequeños hurtos, tráfico de drogas o negocios como la venta ambulante de diarios, cigarrillos, alimentos, lo que se pueda, o por ejemplo, algo que se ve mucho en Iberoamérica, el cuidado de estacionamientos para aquellos que todavía pueden aparcar, ¿no? Quienes se sitúan intentando ayudar a aparcar a quienes vienen, etc. Este es un escenario que, insisto, está ganando terreno también en este. Se suele hablar, Wolfgang Streeck lo hace muy claramente, ¿no? De que este escenario, digamos,
de creciente anomia social, va hacia una sociedad desinstitucionalizada o infrainstitucionalizada. Creo que hay algo en ello, pero básicamente por la dificultad para seguir financiándose de los estados, ¿no?, de lo que hemos hablado, pero creo que esta forma de categorizar es errónea, es equívoca. No es que esté desapareciendo una lógica de gobierno institucional, sino que esta lógica está cambiando de signo. Está cambiando de signo. Las instituciones siguen gobernando, pero no gobiernan intentando sostener una lógica, pero gobiernan intentando sostener una lógica que hace aguas, que no se sostiene. No consiguen devolver al capitalismo a una sociedad, a una situación de normalidad. Y esto se ve muy claramente en la población sobrante. Coincido con lo que decía Martín, de que no solamente los refugiados, sino la población sobrante, de la cual los refugiados son uno de los elementos fundamentales, es un espejo en el que mirar el grado de civilidad de las sociedades, ¿no? ¿Qué es la población sobrante? Una población que sobra, pero todavía está aquí. Está de sobra, pero está. Así lo dice Manuel Zubero en algún texto. El problema es qué hacemos con ella. ¿Qué hacemos con ella? Es una población que está ahí y que no debería, que está de más. No hay una demanda capitalista para ella. El modo como se está respondiendo a esto es un modo institucional, es un modo político, y es un modo que lo que está haciendo básicamente es degradar y minar enormemente las garantías civiles de la figura del ciudadano y del sujeto de derechos. Esto es hacia donde se está yendo. El ejemplo que se suele tratar, no voy a entrar aquí porque no nos queda mucho tiempo, ¿no? El ejemplo que se suele dar es que se está siguiendo una lógica muy parecida a la que tuvo el Estado en su surgimiento, blindamos con vallas y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el intento de blindar los centros de toda injerencia exterior está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso por distintos motivos. En primer lugar, porque lo que intenta es blindar una forma de reproducción social bajo criterios capitalistas que ya no se sostiene en las condiciones actuales de generación de beneficios transnacionales. Por muchos dispositivos de fronteras, muros, verjas, alambrados con concertinas, sistemas de detección, radares, mares bien patrullados, órdenes de disparar aunque sea con pelotas de goma. Por mucho que todo esto se sostenga, es muy difícil que se pueda mantener un blindaje de esta población. ¿Por qué? Porque sin la migración irregular o semi-irregular, no se sostendrían sectores enteros de la economía capitalista de los países centrales. Desde la agroindustria, fundamentalmente, hasta el cuidado de enfermos y en España muy claramente la construcción. Las fronteras entre legalidad e ilegalidad, en términos económicos y jurídicos, se están desdibujando. Esto genera una zona gris entre tolerancia e ilegalidad que permite enormes dosis de arbitrariedad y que fundamentalmente convierte la existencia de inmigrantes sin papeles en unas figuras que carecen de la envoltura jurídica del sujeto de derechos y que por tanto suponen una medida fundamental para imponer las necesidades, entre comillas, de mercados de trabajo en unas condiciones de competitividad cada vez más exigentes. La duplicidad, esto es algo que señala José Antonio también en algunos textos, ¿no? La duplicidad es flagrante cuando se dice que ha entrado mucha población ilegal, sin papeles, ¿no? Ilegal siempre entre comillas, sin papeles. No tendría ninguna explicación si los cálculos que dicen qué población puede entrar de forma ordenada, ¿no?, como se suele decir, que mucha de esa población sin papeles lleve décadas sobreviviendo en Europa o en los centros del capitalismo. ¿Cómo llevan décadas? ¿Y cómo han llegado a regularizarse después de décadas? Pues básicamente porque había una necesidad social de este tipo de figura jurídica, que básicamente consistiría en que estos sin papeles podrían ser los emisarios de un orden futuro en el cual, de alguna manera, los trabajadores pasen a carecer cada vez más de la envoltura jurídica del sujeto de derechos, y sean cuerpos explotables sin documentación, que garantice derechos mínimos, y que por tanto sean al mismo tiempo tolerados, explotados y permanentemente amenazados y hostigados. Esta es una situación realmente preocupante, pero que muestra una cuestión que creo que es sumamente importante, ¿no? Las lógicas de las que se habla a menudo, ¿no?, y cuando se habla de la reducción a la nueva vida con Agamben, ¿no?, todas estas lógicas de creación de guetos y de creación
crecimiento de la población carcelaria suelen recordar al universo concentracionario. Agamben habla mucho de esto y utiliza mucho esta asociación también. Lo que ocurre es que la lógica específica detrás de esta lógica, digamos, si queremos llamarla así, concentracionaria, tiene un criterio claramente capitalista.